27 de noviembre de 1992. Una insurrección militar en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez sacude a Venezuela. La represión cunde en las calles de Caracas, mientras las fuerzas del puntofijismo preparan una estrategia para sembrar el caos: la masacre del Retén de Catia. El día 27 de noviembre se formó una especie de una revuelta dentro del penal, pero no fue así. Los funcionarios de la Policía Metropolitana y custodios que hacían vida en el retén judicial de Catia alertaron a la población penal, abriéndole los portones y dándole la supuesta libertad que mencionaban de que como se había dado una intentona o un golpe de Estado, entonces ellos estaban libres. La información me llega a través de unos compañeros de trabajo, unos paramédicos del Metro de Caracas. Entonces ellos me dicen que mira, hay un problema en el retén de Catia. Claro, ahí me llega la cuestión de que sé que tengo un hermano ahí desde el mes de agosto de ese mismo año. Y él me dice que, bueno, que la situación está grave. La cifra de muertos por la represión de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional a cargo del retén de Catia sobrepasó los 200 reclusos. El cerco informativo vino a profundizar aún más la angustia reinante. Se puede imaginar la angustia que sentíamos todos los familiares, o sea, todo el núcleo familiar, en cuanto a lo que pudiera haberle pasado a él ahí. Porque ya se hablaba de muertos desde un principio. No de heridos, sino de muertos. O sea, algunos heridos, pero era muy poco la información que daban era más que todo de personas masacradas dentro del retén. El régimen de Carlos Andrés Pérez se tambaleaba mientras usaba la violencia como arma para infundir miedo. La misma estrategia del 27 de febrero de 1989 se retomó en el retén de Catia 3 años después. Los responsables de tales crímenes tienen nombres conocidos para el pueblo venezolano. Quien dio la orden, Antonio Ledesma, de disparar contra los reclusos indefensos el 27 de noviembre. El principal responsable en la época, bueno, por supuesto, el presidente Carlos Andrés Pérez, y en su segunda jerarquía, el ministro de Interior, de Justicia, perdón, de la época, el doctor Angulo, el gobernador para la época, Antonio Ledesma. El plan de ellos era muy sencillo: llenar las calles de sangre con los reclusos para decir que, bueno, habían sido asesinados por los denominados, como ellos lo hicieron a través de sus medios de comunicación, los insurrectos. En los días de la masacre, Antonio Ledesma era gobernador del Distrito Federal. Algunos tal vez esperaron que condenara el hecho, pero su reacción fue la de un típico cómplice. Lo del retén de Catia tiene vinculación con la insurrección golpista, porque no hay duda de que lo que se pretendiera era crear un caos en Caracas y que salieran a la calle más de 3.000 reclusos, y eso tuvo que controlarse a costa de muchas vidas. En julio del 2006, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció porque Venezuela estableciera la verdad histórica de los hechos y sancionara a los culpables, tal y como lo han exigido activistas políticos en nuestro país. Hay una sentencia, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de julio del año 2006, donde en su página 66, numeral séptimo, precisa de que hay que identificar, juzgar y sancionar a los responsables que cometieron la violación de derechos humanos en tal caso. Nosotros estamos solicitando el enjuiciamiento por crimen de lesa humanidad contra Antonio Ledesma, pero si tomamos en cuenta lo que estipula la Corte Interamericana, tanto que el oposicionismo habla de la Corte Interamericana, bueno, ya hay una decisión de la Corte Interamericana y que señala, le dice al Estado que debe establecer una serie de responsabilidades, ¿no? Curiosamente, uno de los actores de la oposición que más reclama la injerencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Venezuela hoy es Antonio Ledesma. Tal vez porque no recuerda que él tiene cuentas pendientes con ese organismo. Para los venezolanos, en cambio, masacres como las del retén de Catia, Cantaura, Yumare o El Amparo nos confirman que si se quiere justicia, está prohibido olvidar. Hoy te sugiero, mi hermano,